Hola, buenas tardes, Marcos. ¿Qué pasa? Encantado. Em, bueno, te voy a contar un poco, te voy a intentar hacer un resumen de mi historia, que verás que se parece mucho a la tuya. Y bueno, espero que te sirva y espero poder ayudarte. Habrás visto mi Instagram, habrás visto que yo soy una persona pues, que me gusta mucho el deporte, la actividad física, me gusta el movimiento, es decir, soy una persona muy jovial, soy una persona que le gusta estar con amigos, le gusta salir de fiesta. Yo tengo ya 40 años, pero aún así sigo saliendo de fiesta y todo el tema, o sea que soy una persona jovial, ¿vale? Esto es importante porque ahora vas a entender cuando te explique todo el proceso y todo, vas a entender por qué es importante. Eh, yo, en una fecha de diciembre, en diciembre de 2020, el primer año de pandemia, bueno, nació mi hija a finales de 2019, empezamos con la pandemia 2020 y yo la verdad que me volví un poco, entre comillas, maniático con el tema de la pandemia, del virus, no quería que nadie se acercara a la niña, era recién nacida, en fin, tú sabes todo este tema. Y te cuento todo esto porque eso, para que sepas cómo se gestó un poco en mi caso el tema del dolor crónico. El tema este hizo que, bueno, pues mi cerebro entrara en un estado de alerta máxima, de hiperprotección, de, pues en fin, de miedo. Yo en definitiva tenía miedo y de que la gente se me acercara. Bueno, pues un poco todo el inicio del COVID a nivel mundial, que imagino que en tu caso pues sería un poco, en tu país sería un poco igual y pasarían las mismas cosas que aquí. Y nada, el caso es que a final de año, tú sabes que bueno, aquí en España salíamos de manera escalonada, a diferentes horas, un tramo de edad, una franja de edad para hacer deporte a unas horas, en fin, que salíamos de esta manera. Y yo pues retomé mi actividad deportiva, que es el ciclismo, que me gustaba mucho, y entonces empecé a salir con la bicicleta. Y en diciembre pues empecé con una molestia lumbar, pues algo que para mí no era nada raro, que ya me había dado otras veces a lo largo de mi vida, pues un dolor lumbar que me da, me dura 2 o 3 días y se me quitaba, o me duraba de un día para otro y al día siguiente ya me levantaba bien. Y algo que me ha dado así esporádico, ya te digo, muy esporádico a lo largo de toda mi vida. Nunca me ha preocupado, nunca he tenido miedo de eso, nunca he estado postrado en la cama de no poder moverme, nada, nada. Yo siempre he estado bien y ya te digo, cuando me ha dado lumbalgia o algo de esto, ha sido pues porque a lo mejor me he cedido a nivel de esfuerzo físico, a nivel muscular, o bien en el gimnasio, o bien con la bicicleta, muchas horas sentado dándole a los pedales, pues terminaba el día y me dolía la espalda. Algo que ya te digo que no, cuando empecé con el dolor así en diciembre no me perturbó, no me preocupaba. Pero claro, fueron pasando los días, fueron pasando las semanas y no se me iba. Total, que ya empecé un poco pues, a buscar por internet lesiones típicas de ciclistas, a ver qué podría ser, qué no podría ser. Y ya empecé un poco a hacer lo que no se debe hacer, un poco buscar en Google lesiones y mierdas y tal, hasta que, pues esto empezó a principios de diciembre de 2020, pues en enero de 2021 pues ya llevaba un mes así, que no se me quitaba y además era un dolor raro que no me había dado antes. Al principio empezó como un dolor lumbar, como siempre, pero a la semana o por ahí empezó, el dolor era diferente. Empezó a meterse como debajo de las costillas, por la zona de los laterales, que a mí nunca me ha dado ese dolor ahí, a mí siempre me daba en la zona como por encima del sacro. Me daba ahí, pues punzar, pues ahora empecé con dolor en la zona de las costillas laterales, era una sensación rara. Me levantaba durante la mañana con molestia y conforme iba pasando el día, el dolor iba creciendo hasta que ya al final del día es a ver cómo te explico, como un dolor de muela, una cosa súper desagradable. Ya empecé a tener sensaciones raras, tipo quemazón, como si me pellizcara, sensaciones muy raras que no me habían dado nunca. Entonces ya empecé ahí un poco a rayarme más de la cuenta, a seguir buscando y buscando. Fui a un traumatólogo, me hicieron una resonancia, me dijeron bueno, que tenía una pequeña protusión, pero que eso no explicaba el porqué de mi dolor. Eh, Total, que seguí buscando y buscando hasta que empecé con un fisioterapeuta, que era un fisioterapeuta deportivo, y nada, pues este hombre empecé con él a hacer ejercicios, tipo de ejercicios pues, físicos y tal, y me dijo que cuanto más tiempo estuviera parado iba a ser peor, que si no tenía ninguna lesión aguda, porque ya lo había descartado la resonancia magnética, pues que empezara a moverme y a hacer actividad, porque claro, yo a las 2 semanas de estar con el dolor paré todas las actividades que yo hacía, bicicleta, gimnasio, yo lo paré todo. Total, que volví a retomar un poco pues, con este fisioterapeuta ejercicios pautados que me mandó y tal. Pero yo seguía buscando. Yo seguía buscando porque yo decía, esto no es normal, esto algo tengo que tener. Y nada, total, que
entré en páginas de internet ahí buscando mierdas y tal, y en un foro de ciclismo, di con uno que se quejaba un poco más o menos de lo mismo que yo, y no, a mí me diagnosticaron una enfermedad reumática que se llama espondilitis anquilosante, creo que se llama, que por la noche cuando te duermes te despierta el dolor, que eso lo que hace es como una artritis reumatoide, que, en fin, ya empecé a buscar, ya me empecé a obsesionar, ¿vale? Lo que quiero que entiendas es que yo ya empecé a obsesionarme. Y cuando te digo obsesionarme es que el 100% de mi pensamiento estaba todo el día en el tema del dolor y en buscar qué es lo que me pasaba o qué es lo que tal. Fui a un reumatólogo especialista en esta enfermedad porque yo además me creí, de verdad te lo prometo, que creía que tenía esa enfermedad reumática, pero que no me la diagnosticaban, porque los médicos no daban con ella o por lo que fuera, y me obsesioné hasta el punto de que empecé a desarrollar los síntomas de esa enfermedad, cosa que no tenía al principio, pero cuanto más investigaba sobre esa enfermedad, pues empecé a desarrollar los síntomas. El dolor empezaba a moverse, se me movía a las manos, me empezaron a doler los talones también. Decirte que mi dolor era constante. O sea, yo tenía un dolor constante. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Oscilaba en intensidad, pero era constante. Y por regla general era una intensidad alta. Conforme fueron pasando las semanas y los meses, yo ya te digo que empecé en abril, o sea, empecé en diciembre, pues ya llegado a abril, mayo, yo ya mi dolor era insoportable. Insoportable es insoportable. No podía estar sentado, no podía estar tumbado, no podía caminar, y era todo el día llorando, todo el día llorando, todo el día llorando, noches de insomnio que no podía dormir, dejé de comer, empecé a perder peso. Y ya te digo, veía un futuro muy negro, porque ya empecé a escuchar a gente que, no, pues eso ya es para toda la vida, a fulanito le diagnosticaron dolor crónico del lumbar y eso no se le quita, a menganito le dijeron que tenía fibromialgia y eso es para toda la vida. Yo tengo una tía mía que tiene fibromialgia, que la fibromialgia es exactamente lo mismo que el dolor crónico, ¿vale? Es lo mismo. Lo que pasa es que le ponen etiquetas diagnósticas y te dicen que eso no tiene cura o que eso no se soluciona, y eso tu cerebro se lo cree. Y entonces, pues lo que tú crees, lo que tu cerebro crea, es al final lo que ocurre, ¿vale? Total, que yo ya estaba muy metido en este tema y tal. Entonces, el fisioterapeuta deportivo con el que yo empecé, al inicio de todo, yo estuve con él un año. Me dijo que me iba a derivar a una compañera suya que estaba especializada en tema de dolor crónico. Porque él me dijo, dice, tú lo que tienes es dolor crónico y esto te tiene que tratar una persona especializada en esto. Total, que ya cuando empecé con esta fisioterapeuta fue la que me empezó a hablar del tema del cerebro. Pues claro, yo llevo toda una vida pensando que cuando tienes dolor es porque tienes que tener una lesión física, y cuando a mí esta mujer me empezó a hablar del tema del cerebro y tal, pues lo mismo que imagino que tú pensarías, pues esto es una colgadera, esto no puede ser, y esto como no me lo ha explicado un médico, al reumatólogo al que fui para ver si me diagnosticaba esta enfermedad, me dijo que la descartaba totalmente, que no podía tenerlo, pero que aún así dentro de un año me volvería a ver si había enquilosamiento en las vértebras. Todo eso a mí me generó mucha incertidumbre y tal, y yo decía, bueno, ¿y esto del cerebro? Porque a mí no me lo cuentan reumatólogos especializados de reputación y de renombre tan grandes como a los que fui, porque yo me gasté mucho dinero en los médicos. Total, que ya esta fisioterapeuta pues me empezó a hablar del cerebro, de cómo funciona, de cómo tal. Ella fue padeciente de dolor crónico en su adolescencia y lo pasó muy, muy, muy mal. Yo, ya te digo, yo al principio es como que no me lo creía. Y además yo me sumergí en una depresión muy, muy grande, porque ya te digo, yo era muy jovial, salía, entraba, me iba con mi bicicleta, mi deporte, mi niña recién nacía, mi mujer, me gustaba salir a comer por aquí, para allá, con los amigos y tal, y me vi que desarrollé agorafobia, es decir, desarrollé miedo a salir a la calle, desarrollé ataques de pánico, desarrollé TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y me vi que mi mundo se hizo muy, muy, muy pequeño, hasta el punto que me planteé seriamente en varias ocasiones suicidarme y quitarme de en medio, porque no, de verdad que no veía salida. Insomnio, no dormía, a lo mejor dormía al día una hora, hora y media, si es que dormía, porque ni el dolor me dejaba, ni los propios pensamientos me dejaban dormir. Fue una cosa, ya te digo, muy, muy desagradable. Total, que cuando esta fisioterapeuta me vio tan derrotado mentalmente, me recomendó que fuera primero a un psicólogo para tratar mi depresión y mi tal, y me dijo, tienes que mentalizarte, aunque tú ahora mismo no lo veas, de que esto es transitorio y de que esto tiene solución. Si tú crees que esto no tiene solución, no la tendrás. Pero si crees que la tiene, la tendrás. Me lo dijo así tal cual. Esta fisioterapeuta era una pedazo de fisioterapeuta, además estaba en la Universidad de Málaga en el equipo de investigación, es decir, que no era una fisioterapeuta cualquiera. Total, que como estuve 2 o 3 meses con ella, como yo no, mi mente era incapaz de aceptar lo que esa mujer me contaba y tal, me derivó
a una clínica que eran pioneros a nivel de España del tema del tratamiento del dolor crónico. Una clínica en Bilbao, donde me trataron por videoconferencia. Estaba formada por un neurólogo y 2 fisioterapeutas, y por videoconferencia me trataron. Hice un curso de pedagogía del dolor, donde me explicaban cómo funcionaba el cerebro, las neuronas espejo, condicionamiento clásico, me explicaron un montón de cosas. Y fue como muy poco a poco, y cuando digo muy poco a poco, es muy poco a poco, empecé a adquirir el conocimiento necesario para ir haciendo, ajá, es decir, eureka, esto tiene sentido. Hostia, pues esto tiene sentido. Y entonces empecé a encajar muy poco a poco el rompecabezas, el puzzle. Pero muy poco a poco, de verdad, muy poco a poco. Cuando te digo muy poco a poco, es muy poco a poco. Es decir, yo no veía avance, aunque estaba avanzando mucho. Empecé ya a investigar por ese lado del cerebro y ya di en el tema de Internet con John Sarno, el libro de Libérese del dolor de espalda, aunque no me entraba mucho el tema de las emociones, porque no me entraban mucho, pero gracias a el tema de John Sarno, topé con Alan Gordon, con el libro de Terapia para el dolor crónico, donde lo explica súper bien. Ese libro me encantó mucho y me abrió el campo de miras. Ese fue el libro que me abrió. Y ya a raíz de ahí di con Dan Guglio, o Buglio, creo que es, que me parece que es el mejor porque lo simplifica. Y entre los vídeos de Dan Buglio y la clínica de Bilbao, porque la clínica de Bilbao no hacía otra cosa que decirme, esto es una creencia cerebral. Y tienes que aprender que el cerebro puede creer blanco y tu conciencia puede creer que es negro. Pero mientras el cerebro crea que es blanco, va a seguir funcionando como si fuese blanco. Entonces tienes que enseñarlo y educarlo. Es como aprender un idioma. Tú cuando vas a aprender un idioma no te empiezas, tengo que aprender el idioma tal, tal, tal. No, sino que vas practicando y poco a poco, sin tú saberlo, se te van quedando las palabras, se te va quedando la gramática hasta que aprendes a hablar el idioma, a base de practicar. ¿Cuánto tiempo se tarda en hablar un idioma? ¿Un año? ¿6? ¿2 meses? Pues va a depender un poco de lo que lo practique y va a depender un poco también de tu cerebro, del proceso de aprendizaje de tu cerebro. No hay un tiempo, esto es una carrera de fondo. Total, que yo ya sabiendo todo el tema del cerebro, yo en el primer año yo ya devoré todo de Alan Gordon, todo de John Sarno y todo. Pero como tú bien dices, emocionalmente yo no era capaz de implantarlo. Yo seguía amargado, seguía con una infelicidad tremenda, seguía sin ganas de vivir, seguía sin ganas de hacer nada, el dolor era muy alto todos los días. Eh, Fui a un médico que me mandó opioides o opioides, no sé cómo se llaman los medicamentos estos que son muy fuertes. Creé y desarrollé adicción a dichos medicamentos. Luego, para quitármelo, tuve un proceso muy heavy de ansiedad, fue duro dejarlo, esa medicación. Tuve que tomar antidepresivos también. En fin, yo durante el primer año fue un año de ir a tocar el fondo, hundirme en la mierda más grande, y ya una vez que estás en la mierda más grande hundido, ya lo único que puedes hacer es ir hacia arriba. Y lo hice, ya te digo, de forma muy progresiva, muy poco a poco, y yo apenas me daba cuenta del avance. Y lo que yo hice, y esto fue gracias a un libro que me leí, que se llama Sin Miedo, que te lo recomiendo que te lo leas, de un psicólogo llamado Rafael Santandreu, que no tiene nada que ver con el dolor crónico, pero te sirve igual para el dolor crónico. Es un libro que te ayuda a superar las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, te ayuda a superar los pensamientos intrusivos, te ayuda a superar la ansiedad. Es un libro muy válido. Entonces, claro, cuando yo empecé a leerme ese libro, una de las cosas que a mí me retumbó y me llegó fue la de que tu cerebro actúa de manera independiente a ti. Igual que el corazón late sin pedirte permiso, el cerebro piensa lo que le da la gana sin pedirte permiso. Ahora bien, tú eres el propio dueño, una vez que el pensamiento llega, de decidir qué quieres hacer con ese pensamiento. Si te quieres dejar arrastrar por él, o si te puedes sentar con el pensamiento y decir, vale, esto es una propuesta cerebral y este pensamiento es un patrón defensivo en sí mismo. Tú como patrón defensivo tienes el dolor, rigidez, hormigueo, los síntomas, ¿no? Pues que sepas que el pensamiento intrusivo es otra parte de ese mecanismo defensivo. Total, que eso me sirvió mucho, y el cambiar el objetivo. Es decir, no pretendas quitarte el síntoma, no pretendas quitarte el pensamiento, porque no vas a poder, porque no vas a poder. Además, que cuanto más intentes quitarte el síntoma, más se va a resistir y más fuerte se va a hacer. Entonces tú tienes que cambiar el objetivo. ¿Cuál puede ser tu objetivo? Intentar ser feliz
intentar divertirte, intentar disfrutar, a pesar de tener el síntoma. Entonces me agarré a eso y me empeciné en trabajar eso, que te puede parecer imposible, porque yo al principio decía, esto no es posible. O sea, no es posible. No es posible ser feliz con este sufrimiento que tengo. No es posible. Pues sí, tengo que decirte que sí es posible, porque yo 2022, perdón, lo pasé también muy mal, seguía mal, con los síntomas muy altos. 2023 empecé a disfrutar, empecé a salir con amigos, a ir al cine, con los síntomas altos, y empecé a centrarme en, oye, yo tengo que ser feliz, porque me estoy perdiendo los primeros años de la vida de mi hija, mi mujer también lo está pasando muy mal, mi familia, mis padres, todos lo están pasando muy mal porque me ven hundido. Entonces yo me empeciné en que tenía que ser feliz a pesar de tener el síntoma, y empecé a ver personas amputadas que vivían una vida plena, una vida feliz, personas que tenían desgracias mucho más grandes que la mía y eran felices y conseguían ser felices. Entonces yo decía, si ellos pueden, yo puedo. Y en el momento que empecé a trabajar eso, los síntomas empezaron a bajar. Unos días eran muy altos, otros días eran más bajitos. Entonces, cuando yo empecé a ver que los síntomas empezaron a fluctuar de manera muy esporádica, pues dije, hostia, pues creo que este es el camino. Pero claro, de repente un día el síntoma era muy alto y mi mentalidad se volvía otra vez como un año atrás. Otra vez con los pensamientos intrusivos, otra vez con la depresión, vale. Pero había conseguido estar a lo mejor un día en la felicidad, cosa que antes no podía. Y ya te digo, muy poco a poco, de manera muy progresiva, fui trabajando eso y conseguí tener días felices, a pesar del síntoma. Los síntomas empezaron a bajar, cada vez bajaban más, cada vez bajaban más, cada vez me duraba más tiempo el síntoma flojito. Cuanto más tiempo me duraba el síntoma flojito, más fácil me resultaba estar feliz, estar cómodo, hacer cosas, entrar, salir, ir con mi hija, disfrutar. Empecé a retomar el deporte porque me gustaba hacer deporte, cosa que antes retomé el deporte porque era como un proceso para recuperarme, pero no disfrutaba de hacer deporte. Fíjate que la acción era la misma, pero el sentimiento y la emoción que había detrás de la acción no era la misma. No es lo mismo que tú hagas deporte porque sabes que tienes que hacer deporte para curarte, a hacer deporte porque lo disfrutas y es lo que a ti te gustaba antes. Entonces, ese matiz, aunque parezca una tontería, no lo es súper importante. Entonces, bueno, pues ya te digo, poco a poco fui consiguiendo lo que el Alan Gordon habla de la independencia de los resultados. Te tiene que dar igual, tienes que llegar a un momento en el que te dé igual tener o no tener el síntoma. De verdad, que llega un momento que te da igual. Y a día de hoy, pues bueno, yo mi síntoma es muy leve. Hay días que ya no tengo síntomas ninguno, nada, nada, cero, estoy perfecto. Otros días que me pego todo el día con molestias. Otro día que los tengo un poquito más intensos, pero de verdad, me da igual. Ya no tengo miedo a nada, o sea, ya no tengo miedo a salir a la calle. Ya te digo, he estado estos días en Barcelona, me casé este verano, estuve de viaje por todo el Mediterráneo, hicimos un crucero, cosa que antes, hace 2 o 3 años, para mí era prácticamente impensable por el temor y el pánico que yo tenía a todo esto. Y bueno, a día de hoy practico mi deporte, hago rutas con la bicicleta, a lo mejor hago 120, 130 kilómetros en bicicleta. Cuando me viene un poco el dolor más de la cuenta, no le doy importancia y al rato se va. Y sé que es cuestión de seguir trabajando como sigo y cuestión de tiempo que esto termine por desaparecer definitivamente. Y te digo una cosa, sinceramente, si no termina de desaparecer definitivamente me da igual, porque yo ahora tengo una vida totalmente plena, que al final es el objetivo, tener una vida plena, una vida feliz y una vida que tú puedas disfrutar y que no te limita lo más mínimo. Es más, es que a mí esto me ha dado una fuerza que de verdad no te haces una idea. Es que es increíble. O sea, tengo un portento físico ahora que no lo tenía ni con 20 años y me encuentro súper bien. Así que, bueno, espero que te sirva el testimonio, espero que te sirva un poco algunos tips que te he dejado ahí. Escucha y reescucha la conversación las veces que necesites y pregúntame todas las dudas que tú tengas, todo lo que tú necesites saber y todo lo que tú, bueno, pues que te deje alguna incertidumbre o tal, tú pregúntamela y aquí me tienes para cuando lo necesites, ¿vale? Un abrazo y mucha suerte. Hola Marcos, ¿qué pasa? Aquí en España son las 9:40, o sea que todavía no es muy tarde y no te preocupes. Tú escríbeme siempre que lo necesites, no te preocupes por la hora y ya está. Yo siempre tengo el móvil silenciado
y voy mirando el WhatsApp de vez en cuando y tal, o sea que no te preocupes. Dicho esto, te digo un poco, te resuelvo un poco las dudas. Ahora veré el caso de Hugo, ¿vale? Y te voy a mandar unos vídeos que te van a ayudar mucho, de verdad te van a ayudar mucho. Unos vídeos explicando sobre cómo superar los ataques de ansiedad. Y es lo mismo que hay que hacer con el tema del dolor crónico. Lo mismo, lo mismo. Mira, de entrada yo con el trabajo, entre comillas, tuve la suerte de que a mí esto me pilló en plena pandemia. Entonces nosotros hacíamos teletrabajo desde casa. Entonces yo trabajaba tumbado en la cama. Hablé con mi jefa, le expliqué el problema que tenía. Y yo soy comercial, yo soy vendedor de páginas web. Yo llamo a las empresas y les ofrezco hacer páginas web, posicionarlas en Google, campañas de publicidad en redes sociales, etcétera. Entonces mi trabajo es todo telefónico, yo llamo por teléfono a las empresas y tal. Entonces yo hablé con mi jefa y le dije que mi ritmo de trabajo iba a bajar porque yo no podía trabajar las 8 horas. Le conté todo lo que me estaba pasando, le expliqué que no sabía cuánto tiempo iba a durar este calvario, que tal. Pero como ya te digo, como tuvimos, entre comillas, la suerte de que pasó en pandemia, pues nosotros hasta 2023 no nos reincorporamos a la oficina. O sea, nosotros todo el año 2020, 2021, 2022 y parte de 2023 estuvimos, no, miento, o sea, hicimos teletrabajo 2020, 2021 y todo 2022. Sí, te lo he dicho bien. En 2023 nos reincorporamos a la oficina. Entonces, bueno, yo tuve esa suerte. Sí, es verdad que cuando me reincorporé a la oficina, mentalmente yo estaba ya un poco más fuerte, aunque todavía seguía jodido. De hecho, cuando nos reincorporamos a la oficina, yo había veces que me tenía que ir del trabajo. Me tenía que ir porque me daba una crisis de ansiedad o me daba un ataque de pánico y me tenía que ir. Porque el dolor, ya te digo, el dolor siempre era constante, pero a veces era más soportable y había otras veces que tenía picos que se disparaban y es como si enloqueciera. Pues yo además lo asemejaba a una tortura. Yo decía, es como si estuvieran constantemente arañándome en la herida que tengo en carne viva. No sé cómo se soporta esto. Entonces llegaba momentos en los que enloquecía, me daba una crisis de ansiedad, porque ya te digo, además tenía el pensamiento de me estoy volviendo loco. De hecho, le dije a mi mujer, creo que me vas a tener que internar en un psiquiátrico. O sea, llegué a pensar que verdaderamente me estaba volviendo loco. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que en el trabajo fueron permisivos conmigo en ese aspecto y bueno, cuando nos reincorporamos a la oficina, yo tenía un turno que era de 9 a 2 y de 3 a 6. Yo trabajaba en la oficina de 9 a 2 y de 3 a 6 hacíamos teletrabajo. Nos íbamos todos a casa y seguíamos trabajando desde casa. Entonces, bueno, eso me permitió de manera gradual volver a reincorporarme al 100% al trabajo. Te digo esto por si te sirve, pues a lo mejor que a nivel laboral te busques un trabajo de menos horas. En vez de, no sé, allí en Argentina si trabajáis 8 horas diarias como aquí en España o tenéis una jornada laboral más extensa, no sé cómo va eso, pero aquí en España son 8 horas laborales diarias. Pues búscate un trabajo que sean menos horas, media jornada, por ejemplo, que sean 4 horas. Lo que quiero darte a entender es que creo que debes exponerte a esa situación de manera gradual, ¿vale? Es decir, tienes que exponerte. No hay otra manera de superarlo. Unos días lo harás mejor y otros días lo harás peor. En el sentido de unos días serás capaz de aguantar la jornada a lo mejor y otros días a lo mejor no te va a ser posible o lo vas a pasar muy mal. En el sentido de pues, que vas a estar sufriendo y que vas a estar, que te cuesta mucho trabajo concentrarte, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacerlo. Mira, quiero que entiendas que lo que te está pasando realmente es una fobia cerebral. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene fobia al avión. Yo le tengo fobia al avión. Y eso no es una fobia cerebral, es una fobia de Juan Emilio al avión. ¿Vale? Porque le tengo miedo al avión. Entonces, yo la única manera que tengo de superar el miedo al avión es subirme del avión. Lo primero, eh, estudiar cómo funciona un avión, los controles que pasan los aviones, los controles que pasan los comandantes de vuelo, los pilotos de vuelo, qué exámenes hacen. Es decir, yo todo eso, toda esa teoría me la conozco al dedillo y ya una vez que conozco todo eso, subirme al avión. Y yo cuando me subo a un avión, antes, ya, o sea, ya no me pasa tanto, pero antes me pasaba que el corazón se me disparaba, me costaba trabajo hablar, me quedaba como acongojado, me sudaban las manos, entraba un remolino de pensamiento catastrófico, el avión se va a estrellar, tal cual, no sé qué, un montón de historias. ¿Vale? Pues cuando adquirí todo el conocimiento de que sabía cómo funcionaba el avión, etcétera, etcétera, me subí del avión y cuando me asaltaban los pensamientos, lo primero que hacía era intentar calmarme, eligiendo los pensamientos que quería tener. Ya sé que el avión funciona de esta manera, ya sé que las turbulencias no pueden tirar un avión, ya sé que el avión puede volar si los dos motores se estropean, sé que los pilotos se preparan para situaciones de emergencia, sé los controles tan rigurosos que pasan. Entonces me intentaba calmar con el conocimiento.
¿Me entiendes? Pues tú tienes que hacer un poco lo mismo. Cuando te asalten los pensamientos y cuando el dolor esté un poco más alto de la cuenta o que tú veas que vas a perder los nervios, como yo digo, tienes que poner conocimiento. Es decir, explicarte a ti mismo la teoría. Imagínate que tú eres un niño chico. Imagínate que tú eres un hermano pequeño que tú tienes y que está muy asustado porque cree que hay un monstruo en el armario. Pues, ¿cómo le explicas tú a tu hermano pequeño o a tu yo pequeño que no hay monstruos en el armario y cómo lo intentas calmar? Pues eso mismo tienes que hacer contigo mismo, con tu persona, hablarte a ti mismo. Pues mira, ya sé cómo funciona esto, sé que ahora mismo tengo un pico de dolor muy heavy, que es muy desagradable, pero me voy a parar con el dolor y no voy a pelear contra él, no voy a luchar contra él, voy a abrazarlo, voy a darle las gracias a mi cerebro porque mi cerebro no está funcionando de manera incorrecta, mi cerebro simplemente está funcionando con una información que es errónea, mi cerebro cree que estoy en peligro, mi cerebro está percibiendo un peligro, me da igual el que sea, no tengo por qué saber qué peligro es el que está percibiendo el cerebro. A lo mejor el cerebro ya ha asociado de manera automática que el hecho de que estés sentado es peligroso. Y aunque tú sepas que no es peligroso, el cerebro lo cree así. Entonces activa un patrón defensivo, como es el dolor o los síntomas, y los dispara. Y ese dolor o ese síntoma está asociado a una serie de emociones, que es la pena, la tristeza, la amargura. Pues entonces, ahí, cuando te asalta el dolor y te asalta esas emociones, es cuando tú, conscientemente, Marcos, tienes que pensar, vale, ¿qué sé yo de todo esto? Aquí lo único que está pasando es que mi cerebro está percibiendo una amenaza, un peligro. Me da igual el que sea, él está percibiendo un peligro. Vale, ¿de qué manera yo le puedo transmitir seguridad a mi cerebro? Esa es tu finalidad. Tu finalidad no es quitarte el síntoma, ni quitarte el pensamiento intrusivo, ni... No, 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 no. Tu finalidad es transmitir seguridad al cerebro. Vale, ¿cómo le transmito yo seguridad al cerebro? Lo primero es no perdiendo la calma, no perdiendo los nervios, o sea, no perdiendo los nervios, no dejándote entrar en modo pánico. Ya tienes un conocimiento muy avanzado de lo que te ocurre y sabes que no estás dañado, sabes que no tienes ningún daño físico, ¿vale? No tienes ningún tipo de lesión. Simplemente es un cerebro asustado, que tiene una fobia. Entonces, voy a calmarlo. Vale, pues voy a pensar todo lo que ya sé. Sé que es esto, sé que no tengo nada, sé que es esto es pasajero, sé que lo mismo que tropecientas personas que han salido de esto, yo voy a ser otra persona que va a salir, voy a conseguir ser feliz otra vez, voy a conseguir estar bien. Al principio lo tienes que hacer obligado, eso tienes que hacerlo forzado y no te suena ni creíble. Pero a base de repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de manera automática, tu cerebro empieza a aprender otra narrativa. Y cuando te asalta el dolor y te asalta la emoción negativa, ha aprendido a contrarrestarlo y que hay una respuesta que es calmarla. Entonces te vas a aprender a calmar a ti. Es como aprender a conducir. Al principio, cuando tú aprendiste a conducir, imagino, pues todo te supondría un despropósito. Mira el espejo retrovisor, el espejo por aquí, pisa el embrague, mete la primera, pisa el freno, ten cuidado con el semáforo, ten cuidado con el peatón, ten cuidado con los coches que vienen detrás. Al principio estás totalmente desbordado. Pero cuando practicas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya te sale de manera automática. ¿Me entiendes? Pues esto es igual. Al principio es muy forzado, muy trabajoso, muy difícil, no te sale. A base de practicar y de repetir una y otra vez, te acaba saliendo. ¿Vale? O sea que lo primero es que tú tengas confianza. ¿Vale? Que confíes, que intentes confiar. Y no vas a pasar a la confianza de la noche a la mañana. Es un proceso lento y que lleva su tiempo. Es un proceso. ¿Vale? Ya te digo, hay personas que lo consiguen en un mes, personas que lo consiguen en 6 años y personas que lo consiguen en 2. Da igual. Dan Buglio lo consiguió en 11 o 12 años. O sea, Dan Buglio mira lo que tardó. Y él tenía muchísimo conocimiento en todo ese tiempo, de todo esto. Y él tardó 10 o 11 años, según cuenta su historia. Por eso te digo que no hay un tiempo específico ni nada, simplemente es trabajarlo. Luego, no te obsesiones con conseguir un resultado, ¿vale? De verdad te lo digo, no te obsesiones con conseguir un resultado determinado, procura no compararte con otras personas, porque te puede generar frustración el hecho de decir, hostia, pues fulano lo ha conseguido en 2 meses y yo llevo un año con esto liado y tal, que eran cosas que yo hacía mucho. Tú siempre tienes que hacerte una pregunta, la pregunta mágica, y es, ¿este pensamiento que estoy teniendo, esta emoción que estoy teniendo, esta actitud que estoy teniendo, le transmite a mi cerebro seguridad y confianza? ¿O por el contrario, le transmite miedo, inseguridad, presión? ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo a mi cerebro? ¿Me entiendes? Si yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta salir a correr porque disfruto,
Vale, y ahora de repente estoy saliendo a correr porque sé que salir a correr, o porque creo que salir a correr me va a curar. Gracias a salir a correr me voy a recuperar. Y entonces hoy no tengo ganas de salir a correr, pero me obligo a salir a correr sí o sí porque es lo que me va a curar. ¿Qué le estoy transmitiendo a mi cerebro con esa acción? ¿Seguridad? ¿O por el contrario le estoy transmitiendo presión, exigencia, miedo? Es que cambia. Sin embargo, cuando tú sales a correr porque lo disfrutas, porque te lo pasas bien, porque tal, lo que hay de trasfondo es totalmente diferente. Y aunque la acción sea la misma, no es lo mismo. Cambia totalmente. Bueno, yo verás que con los audios me extiendo mucho. Espero que haya respondido un poco a tu duda. Si quieres colgar mi testimonio, no tengo problema, cuélgalo en YouTube o donde tú quieras. Sí que te digo que a mí hablar de esto a día de hoy todavía me genera, ¿cómo es? Cierto resentimiento como de nostalgia o como de pena, un poco de tristeza, eh, porque lo pasé tan mal, tío, que, o sea, es que yo te entiendo perfectamente, se pasa tan mal que es como que a veces me gustaría decir, ya no quiero hablar más de esto, ya no quiero, pero claro, luego por otro lado me gusta ayudar a la gente y cuando es en este tema a mí me hubiese gustado esto haberlo sabido todo lo más pronto posible y haberlo puesto en práctica lo más pronto posible y haberlo creído desde primera hora porque creo que a lo mejor hubiese sido todo mucho más fácil. Pero bueno, que no hay problema, puedes colgarlo y ya está. Luego, Marco, es normal que tengas pensamientos suicidas. Es decir, es normal porque tú tienes que pensar una cosa. Tú estás sufriendo de manera muy constante y tú lo que quieres es dejar de sufrir. Entonces, el cerebro es tan puñetero que a veces te propone eh, algunas soluciones, lo que él cree que pueden ser soluciones a tu sufrimiento. Pero en realidad esa no es la solución. La solución es la que tú ya has encontrado. La solución ya la has encontrado. Por eso te digo que tienes mucho ganado con respecto a todo el conocimiento que tú tienes. Porque sabes que hay un camino y esa es la solución. El camino, ese camino que tú ya has encontrado, el tema cerebral y tal. Pero yo sé que tú ahora mismo lo que estás buscando es como unas pautas a seguir. ¿Qué tengo que hacer? Y yo sé que si a ti te dijeran, mira, tienes que hacer el pino con un dedo de esta manera, la cosa más estrambólica y más retorcida, lo harías por tal de salir, yo lo sé. Pero es que en realidad todo se resume a que no tienes que hacer nada. En realidad no tienes que hacer nada. Yo sé que es contradictorio, pero es así. No tienes que hacer nada, solamente tienes que hacer tu vida normal. Tú tienes que imaginarte qué estarías haciendo si no tuvieras el síntoma. Me da igual el síntoma que sea. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? Y habrá días en los que digas, pues yo estaría disfrutando de un cine. Y habrá días que irás al cine y serás capaz de ver la película entera y medio te enterarás. Y habrá días que te tendrás que ir del cine antes porque no aguantas el síntoma, no te deja ver la película y te tienes que pirar. Vale, pues el día que te tienes que pirar o te tienes que ir porque no eres capaz de aguantar la intensidad del síntoma y te asaltan los pensamientos de esto es una mierda, que vaya mierda de vida que me ha tocado, que mala suerte he tenido, porque mis amigos están felices y yo estoy en la mierda, que hay que ver que he tenido que dejar el trabajo, que he tenido que romper con mi mujer, que lo que sea. Eh, abrázalo, acéptalo como parte del proceso. Acéptalo. Vale, hoy me he tenido que ir, hoy he tenido esta mierda de pensamiento, mañana lo haré mejor. Y al día siguiente pues vuelves a la carga. ¿Me entiendes? Habrá días. Lo que yo quiero intentar es evitarte además, te lo he dicho en el otro vídeo, harte la pregunta. Cuando tú te tengas que ir del cine, por ejemplo, porque el dolor es insufrible y estás con pensamientos ahí que no te dejan tranquilo y no te estás disfrutando la película y te vas. Cuando te vas, ¿qué es lo que piensas después? Pues que no ves qué mierda, que me he tenido que ir, que hay que ver qué amargura, que de esto no voy a salir yo nunca. ¿Estás aceptando, le estás transmitiendo a tu cerebro seguridad o al contrario, le estás metiendo más miedo, más presión, más frustración? ¿Entiendes? Si tú te tienes que ir porque el dolor es insufrible y estás teniendo una serie de pensamientos que no te dejan concentrarte, una vez que te vas, vale, pues me he tenido que ir hoy, mañana lo haré mejor. Entonces vas quitando presión, te vas quitando presión, le vas transmitiendo seguridad al cerebro. Tú te imaginas, imagínate, siempre pongo el ejemplo del niño pequeño, imagínate que tienes un hermano pequeño y le estás enseñando a, yo qué sé, a tocar el piano, a tocar un instrumento, el piano, la guitarra, lo que sea.
Cuando se equivoca una y otra vez, estás ahí con la fusta metiéndole presión, es que hay que ver que eres un inútil, que no aprendes ni a la de tres, que estoy cansado de estar enseñándote, que ya no puedo más. O le hablas con amor, le hablas con cariño, tranquilo, seguiremos practicando y mañana lo harás mejor. Ya verás como poco a poco te irá saliendo mejor. ¿Me entiendes? Es que es un proceso de aprendizaje. Entonces tú lo que no puedes hacer es meterte más presión, frustrarte, machacarte, castigarte a ti mismo, porque en lugar de transmitirle a tu propio cerebro calma, sosiego, seguridad, le estás transmitiendo todo lo contrario. ¿Me entiendes? Luego, si tú intentas aprender por cojones, sí o sí, y tal, es como aprender a las cosas por cojones, genera más presión, genera más miedo, genera más estrés, más... No, no, al contrario, tienes que mirarlo todo desde la calma. Y luego, ahora que se me ha venido a la cabeza algo que me has preguntado sobre mi familia y tal, yo me rayé muchísimo, estuve mucho tiempo mal, además, porque yo pensaba que mi mujer me iba a dejar, porque yo no tenía ganas de salir, yo no tenía ganas de hacer nada. Vamos a llevar a la niña al parque, yo no iba. Vamos a quedar con fulano, yo no hacía nada. Yo tengo la familia de mi mujer de fuera de la provincia donde vivimos y estamos a 1 hora y media en coche y yo no iba a ver a la familia de mi mujer porque no podía coger el coche. Y yo llegó un momento en que dije, tarde más o tarde menos se acabará cansando y me acabará abandonando. Y esto lo traté con la psicóloga y lo que ella me dijo llevaba razón. Mira, si ella te deja porque no aguanta la situación, es totalmente lícito, es decir, es totalmente entendible que eso ocurra, pero tampoco es tu culpa. Entonces, no te puedes machacar más. O sea, bastante ya tienes tú con lo que estás pasando como para encima hacerte responsable o culpable de que ella te pueda abandonar. O sea, si te abandona o si te deja o tal, o no aguanta la situación, pues ya está. Es que no puedes hacer otra cosa, ¿entiendes? Al final todo se resume en quitarte presión. Yo hablé con mi mujer, le dije, bueno, ella me veía, ella sabía lo que yo estaba pasando, lógicamente, el sufrimiento que yo tenía y todo, y yo le dije, yo ahora mismo no puedo responderte con nada. No puedo. Está en ti el querer ayudarme, el querer estar a mi lado y aguantar el tal. Y a mí, mi mujer pues se portó siempre súper bien, me acompañó a todo. Yo estoy aquí eh, para lo que te haga falta. Hemos construido una familia y saldremos de esta como saldremos de otras movidas y situaciones que nos pasarán a lo largo de la vida. Y así ha sido. Ya te digo, ya de hoy estoy súper, súper bien. Ya te digo, los síntomas son leves, mínimos, no me impiden en absoluto hacer una vida totalmente normal, que es lo que tengo. Y como te he dicho antes, esto es un proceso de aprendizaje y nada, sigo, ya no, o sea, no sigo trabajando, porque ya la verdad que ya no tengo ni pensamiento intrusivo, ni tengo movidas de esas, ni nada. Y de verdad, hay días que me voy de fiesta con los amigos y a lo mejor me voy a las 5 de la tarde, nos vamos de cerveza y llego a mi casa a las 5 a las 6 de la mañana, me pego 12 14 15 horas por ahí de fiesta, bebiendo, y me hago, como yo digo, me hago polvo y es que no tengo ni un síntoma. Y normalmente cuando estoy muy distraído, cuando estoy muy feliz, cuando estoy muy a tope, es que no siento nada, porque no estoy nada pendiente. ¿Me entiendes? Entonces es parte del proceso de aprendizaje. Con mis padres tuve muchas peleas, porque mis padres no eran capaces de entender lo que me estaba pasando. De hecho, llegaron a pensar que me lo estaba inventando. Pero bueno, fue algo que también, pues ellos al final acabaron entendiendo y me apoyaron y ya está. Ahora veré la historia de este hombre que me han mandado, de Hugo, y que seguro que me va a venir también muy bien. Y ya te digo, a mí estas cosas bueno, siempre me viene bien y siempre se sacan cosas positivas y cosas buenas de las narrativas de otras personas. Marco, no te robo más tiempo. Pregúntame todo lo que quieras, de verdad. Piensa un poco todo lo que te he dicho. Ahora te voy a mandar unos vídeos muy chulos sobre el tema de la ansiedad, pero que extrapólalo, llévalo al terreno del dolor crónico. El dolor crónico, la ansiedad, el TOC, todo comparte los mismos circuitos neuronales, todo, ¿vale? Es lo mismo, de verdad. Y la terapia es la misma, ¿vale? Ahora te los mando, los ves y bueno, y seguimos hablando, ¿vale? Un abrazo. Hola, Marcos, de nuevo. He escuchado el testimonio de Hugo, tío. Y es que es lo mismo por lo que yo pasaba. Además, casualmente, él dio con Arturo Goicoechea, que fue lo que te contaba antes, la fisioterapeuta esta de Málaga con la que yo me traté, que me derivó a los 2 o 3 meses de estar con ella, me derivó a la clínica Goy Group, que eran pioneros de España. Fue a la clínica de Arturo Goicoechea y ya me traté con él y con su hija
Maite y con María, que son las dos fisioterapeutas. Y tengo relación con ellos a día de hoy y porque le estoy eternamente agradecido. Y, y joder, tío, es que te ha puesto ejemplos como el que yo te he puesto hace un rato de la conducción, de conducir un coche. Es que es tal cual, tío. Es que no hay más. Sí es verdad que yo, por ejemplo, intentaría aliviarte la presión con respecto al tiempo. He escuchado a Hugo repetir en varias ocasiones que esto en 6 meses está fuera. Tal, yo, mi consejo es que no te marques unos tiempos, que no hay tiempos, que esto ya te digo, es un proceso. Hugo lo describe muy bien, no es lineal. Estoy totalmente de acuerdo. Es unos altibajos que te cagas. Unos días estás bien y otros días estás en la auténtica mierda. Y eso es así. Yo como Hugo, por ejemplo, pues ya te digo, a mí me mandaron el tramadol con Enantium, que fueron las medicaciones que estuve tomando, y desarrollé una adicción al tramadol porque a mí me mandaron de primera hora la dosis máxima y yo desarrollé una adicción a eso brutal. No quiero, o sea, yo no quiero escuchar nada de los opioides o opiáceos, como se llamen, que es el tramadol, entre otras cosas, que es un derivado de la morfina. No quiero escuchar absolutamente nada de esos medicamentos porque son súper adictivos. O sea, yo en cuestión de 2 semanas ya tenía una adicción. O sea, yo ya miraba el reloj buscando que diese la hora para tomarme la siguiente dosis, porque además me la tomaba y a mí no me calmaba el dolor prácticamente. A mí lo que pasa es que me dejaba muy colocado. Era como, yo me sentía, a pesar del dolor, me sentía como en paz, como flotando, como si me hubiese fumado un porro, un canuto y estuviese totalmente extasiado con el dolor, pero totalmente extasiado. Y desarrollé eso, desarrollé adicción, que luego, por suerte, lo estuve tomando nada más que un mes y pude quitármelo, o sea, lo pasé mal para dejarlo, pero me lo pude quitar sin mayor problema. He conocido gente que ha estado tomando morfina años y para dejarlo lo están pasando fatal, peor incluso que el propio dolor crónico. ¿Vale? Por eso mi consejo es que evites ese tipo de medicación a más no poder, vamos. También tomé antidepresivos, cosa que yo no quería, porque yo sé lo que los antidepresivos le hacen a la persona. Mi madre los ha tomado y también son adictivos, aunque digan que no. Lo que pasa es que yo tuve que tomarlos porque yo no dormía nada, no comía nada y me quedé muy, 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 muy delgado, perdí mucho peso, el insomnio es muy malo porque por la noche que no tienes ningún tipo de estímulo de nada, todo el mundo durmiendo, no tienes nadie con quien hablar, no puedes ponerte tampoco la tele ni tal que despierta a la gente de la casa, en este caso pues, a la niña, a mi mujer y tal. En fin, era un sin vivir el no dormir y aparte el no comer, es que no podía comer, no me entraba la comida. Y entonces fui a la médica de cabecera, le conté el problema que tenía y le dije, mira, necesito que me mandes algo para comer y para dormir, porque tengo esta situación de mierda y me estoy volviendo loco. Entonces ella me dijo que para el dolor crónico efectivamente la medicación antidepresiva también ayudaba mucho y la verdad que lo tomé como un salvavidas, ¿vale? Porque yo la estuve tomando todo un verano, empecé a tomarlas en mayo y en septiembre, octubre las dejé. Las dejé de manera muy gradual, ya me pegué un mes tomándome el cuarto de un cuarto, o sea, para yo cortar la pastilla, y esas pastillas son muy pequeñas, no sabes la que tenía que formar, tío, pero me servía de placebo, porque la intenté dejar y volví al insomnio, y cuando me tomaba un cuarto de un cuarto, es decir, te puedo decir que eso era como una mota de polvo, lo que yo me tomaba, conseguía dormir, y la médica me dijo que eso era efecto placebo, porque eso no tenía, esa cantidad de la pastilla no tenía efecto psicotrópico para relajarme ni para dormirme, pero si a mí me servía, que lo siguiera haciendo. Y estuve haciéndolo un mes y pico, hasta que ya conseguí dejarlas por completo y tal. He escuchado lo que ha contado Hugo. A mí el tema del dolor, sobre todo, ha habido épocas en las que, por ejemplo, cuando dormía más de 6 7 horas, me levantaba totalmente doblado, me dolían los riñones, la parte del pecho, la parte del abdomen, la zona lumbar, me dolía toda esa parte. Y otras veces que me levantaba nuevo y el dolor iba aumentando conforme iba pasando el día. Es decir, el dolor tiene un comportamiento errático, lo cual te indica que es el mayor indicativo de que no tienes nada físico. Nada, o sea, suscribo todo lo que dice Hugo, excepto con el tiempo de recuperación, que ya te digo que no hay nada establecido, no te establezcas tampoco unos tiempos. No, ya te digo, coge el caso de Dan Buglio, que él conocía toda la teoría y lo intentó implementar durante mucho, mucho tiempo y él estuvo 10 11 años, creo que fue, liado. Y hay el caso como Hugo, que ha estado 6, 8 meses, que es lo que fue lo que tardó en recuperarse. He visto otras personas que en 2 meses y bueno, pues en mi caso, que yo podría decir que estoy en ese punto
de intermitencia. Sí es verdad que yo ya no tengo picos de dolor altos, o sea, hay días que los tengo un poco más intensos, pero no son altos, no me perturban, no me incomodan en prácticamente nada y voy tan normal y ya está, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues ya te digo, será cuestión de tiempo que esto se termine por ir, definitivamente, y si no, ya te digo que me da igual, ¿sabes? Ya llega un punto de voy a mi gimnasio todos los días, todas las mañanas, cojo mi bicicleta 3, 4 veces por semana, me he pegado estos 2 últimos años haciendo Muay Thai, le pego al deporte a muerte, me pego caminata que te caga, hago un poco de todo y ya está. Eh, que entiendo lo que estás pasando, Marcos, que en esto solamente nos comprendemos los que lo sufrimos o los que lo hemos sufrido y grábate a fuego, pero así, grábatelo a fuego, que esto tiene salida y lo mejor de todo es que cuando consigas salir, no, fíjate, yo no estoy de acuerdo en lo de que lo que dice Hugo de que luego no te acuerdas. Te acuerdas, pero te acuerdas de un modo de superación, es decir, te sientes como si fueras un superhéroe, como si fueras Hulk o como si fueras Superman. Es como te sientes súper orgulloso de ti mismo, de he sido capaz de superar esto con la mierda tan grande que es, que si he superado esto, ya no hay nada que pueda conmigo. O sea, te sientes así. Y es una emoción, es un sentimiento que de verdad que es muy bonito sentirlo. Es verdad que conforme ya estás bien y tal, pues ya el tema del dolor, el tema de todo esto, pues ya no lo hablas con prácticamente nadie, salvo con alguien que esté sufriendo lo mismo y quieras echarle un cable. Pero ya, nada, te digo, yo hay veces que estoy en el trabajo y a lo mejor, claro, pues ya mi historial de búsqueda en YouTube, los vídeos de Dan Buglio me saltan siempre y hay algunos vídeos que los veo, como son vídeos cortitos, tú sabes, de 7, 10 minutos, pues hay vídeos que los veo y simplemente pues por verlo y otros vídeos que cuando empiezo a verlo y cuando llevo 2 minutos lo quito, no sigo viendo porque no es que me aburra, sino que digo, si es que esto ya me lo sé, ya no tengo que escuchar más nada, ya es simplemente seguir. ¿Me entiendes? Y cuando te he dicho antes, eh, ¿qué hace una persona que no tiene dolor crónico? Vida normal, ¿no? Pues ya está. Es decir, no intentes buscar qué pautas son las que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? El seguimiento somático. El seguimiento somático no es ni más ni menos que una herramienta, ¿vale? Para tú afrontar el dolor. No enfrentarte a él, que son dos cosas diferentes, sino afrontarlo. O sea, es una manera de exponerte al dolor, es una manera de mirar al dolor a la cara. ¿Me entiendes? Entonces, esa exposición al dolor o esa forma de afrontar el dolor lo puedes hacer, como lo explica Alan Gordon, a través de un seguimiento somático, o lo puedes hacer de manera activa haciendo actividades que te gusten. Para mí, yo he utilizado las dos formas, ¿vale? Y lo que pasa es que el tema del seguimiento somático tiene un componente que a mí no me gusta y es que lo estás haciendo con una finalidad que es la de quitarte el dolor o la de quitarte el síntoma. Y entonces ahí el mensaje que estás mandando de manera subliminal es tener el dolor o tener el síntoma es peligroso. Entonces sigue activando un poco ese patrón defensivo. Si tú lo que quieres mandarle el mensaje al cerebro de que el dolor o el síntoma no es peligroso, lo único que tienes que hacer cuando tienes el dolor o tienes el síntoma es no hacer nada. Lo tienes, lo notas, lo miras, vale, está aquí, y ya está. Y pues sigo con lo que tenga que hacer y fuera. ¿Entiendes? Entonces, eso de manera repetitiva, de manera repetitiva, de manera repetitiva, el cerebro va aprendiendo otro patrón. ¿Que eso te va a quitar el dolor? Pues como estás trabajando a través de la independencia de resultados, te tiene que sudar la polla, hablando mal y pronto, que te quite o no te quite el dolor. ¿Me entiendes? Tienes que llegar a ese punto de que te dé exactamente igual que te quite o no te quite el dolor. Y la consecuencia de eso será que el dolor, si no desaparece, disminuirá muchísimo y te permitirá tener una vida totalmente normal, que al final es lo que quieres. Cuando estás metido en esta mierda, en este bucle, lo único que pretende es tener una vida normal. Quiero volver a tener una vida normal, quiero volver a disfrutar de las cosas, quiero volver y ya está. Sí, Marcos, te entiendo, tío. Entiendo que estés súper quemado y entiendo que te den ganas de tirarte ya y que estés totalmente desesperado. Porque cuando estás sufriendo, un día puede ser muy largo. Un mes, más largo todavía. 9 meses o un año es eterno.
Y lo peor de todo es que tienes esa incertidumbre de que no sabes cuánto tiempo más vas a estar así, ni cuánto tiempo te va a llevar, ni si llegarás a recuperarte. Yo sé que todas son preguntas e incertidumbres que te asaltan, que te perturban y que hacen que a pesar del dolor físico que tienes, le añadas un componente de sufrimiento psicológico muy grande. Es totalmente normal, tío. Pero de verdad, que tiene salida y que vas a salir porque ya has encontrado la solución. Ya es cuestión, ya te digo, de encontrar la posición en la que vas a implantar esa solución y trabajarlo y ya está, ser constante y punto. Ya está, no hay más. Lo primero que suele ocurrir es eso, que te empiezan a llegar como las ganas de volver a vivir, ¿vale? Y empiezas a recobrar ilusión por ciertas cosas que antes no tenías ilusión. Pues yo qué sé, tipo salir a tomarte un café, tipo salir a dar una vuelta, empiezas a recobrar ilusión por ciertas cosas que le perdiste la ilusión porque tu única ilusión era recuperarte del dolor. Pues el primer paso es ese, tío, empezar a recuperar las ganas y la ilusión por la vida, por ciertas cosas triviales que disfrutabas antes, viendo una serie, pues viendo una serie, lo que fuera. Y empezarás poquito a poco con eso y lo otro se irá sucediendo, ¿vale? Pero uno de los primeros avances, y para mí uno de los avances más importantes, fue conseguir quitarme, lo primero, el sufrimiento. No el síntoma, sino el sufrimiento tan grande que tenía. Ese fue, por eso te digo que mi objetivo, y yo empecé a mejorar mucho cuando cambié el objetivo. Y mi objetivo, inicialmente durante mucho tiempo, me empeciné en quitarme el síntoma, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. Y luego cambié el objetivo a, no, el dolor no, lo que me quiero quitar es este sufrimiento. Me quiero quitar este malestar mental. El dolor está y yo tengo que aprender a vivir con ello y a disfrutar con ello. Entonces cambié el objetivo. Y eso es ese es el primer cambio radical y para mí el más importante. Lo otro se va sucediendo poco a poco. Sí, sí, y además que te digo una cosa, tú a quien se lo expliques, si no ha pasado por esto o no está pasando por esto, no lo comprende. Porque todo el mundo piensa y dice, pues, pues te duele la espalda o te duele el pie o lo que sea que te duela, y bueno, tampoco es tan grave, porque claro, tú lo asemejas a la persona que no ha pasado por esto, lo asemeja a como cuando te has torcido un tobillo, que te duele el tobillo, lo tienes así en alto y sabes que se te va a quitar en 2, 3 semanas y punto. Y no te molesta, no te perturba porque vas con tus muletas y a los 2 o 3 días ya no te duele. ¿Me entiendes? Aunque no puedas apoyar bien el pie o tal, pero sabes que se te va a quitar con el tiempo, vas a poder volver a andar tan normal. Y esto no es así, ¿me entiendes? Esto lleva implícito una narrativa catastrofista y un pensamiento y unas emociones de sufrimiento que yo, de hecho, yo te prometo de verdad que yo le decía a algunos amigos, le decía, tío, es que prefiero tener un cáncer, colega. Y me decía, anda, ¿qué tontería estás diciendo? Pero yo en el momento en el que estaba sufriendo, yo decía, prefiero tener un cáncer porque, tío, me ponen un tratamiento, me ponen lo que sea, o me extirpan el cáncer, me operan y me lo quitan, o me ponen la quimio y lo que sea, o me muero y ya está, ¿me entiendes? Pero ya está, sé que hay una solución y voy a por esa solución. En esto no, en esto es, no sé lo que tengo que hacer, no sé si esto se me va a quitar, no sé qué coño pasa, y luego es, lo que te digo, es una tortura constante, todo el día, porque yo el dolor era todo el día. Mañana, a mediodía, tarde, noche, durmiendo. A mí el dolor me despertaba. De hecho, es que ni siquiera me dejaba dormir. El propio peso de mi cuerpo en la cama me dolía. O sea, en una cosa surrealista. Entonces, claro, yo le decía a la gente, es que no entienden lo que yo estoy pasando. Por mucho que yo te lo explique, no lo entienden. Me dice, pero, tío, un dolor de espalda no puede ser tan... Que sí, que sí, que sí es. Que sí es, porque te paraliza todo. Y eso solamente lo comprende la persona que lo está pasando o la persona que lo ha pasado. Y te entiendo completamente, tío. Pero, hazme caso, saldrás. Y esto pasará. En serio te lo digo, esto pasará. Al principio es una reestructuración de mentalidad. Y cuando cambies esa mentalidad y cuando cambies el objetivo y cuando empieces a disfrutar un poco más, empieces a salir, eh, mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que eh, me perdí yo como persona, es decir, no me conocía a mí mismo. Yo siempre he sido una persona muy valiente, siempre he sido una persona, ya te lo he dicho antes, muy jovial, con muchas ganas de vivir la vida, siempre me ha gustado el riesgo, los deportes de riesgo, siempre he hecho locura y no me reconocía a mí mismo. Me volví una persona súper insegura, con muchos miedos, vamos a decir cobarde, apática, súper poco social, con cero ganas de socializar, de hacer cosas. O sea, perdí tanto la identidad, tío, eh, que una de las cosas que hice fue una locura. Yo, yo hace ya mucho tiempo que dejé de fumar tabaco, yo fumaba cuando era joven, y yo hace ya mucho tiempo que dejé de fumar tabaco, y,
Y una de las cosas que yo hice es que dije, tío, tengo que recuperar mi identidad como persona. Y entonces empecé a pensar cómo puedo recuperar un poco mi identidad. Y me recordé como cuando tenía 17, 18, 19 años. ¿Y qué es lo que hacía yo cuando tenía 17, 18, 19 años? ¿Qué es lo que hacía? Pues me iba con mis colegas, me compraba 1000 litrillos de cerveza y me iba al parque a fumarme mis cigarros con ellos y estar de charloteo hasta las tantas de la noche. O sea, pues lo típico que haces cuando eres un poco adolescente y eres joven y bueno, pues eso es lo que se hacía aquí en mi barrio y lo que yo hacía con mis amigos y tal. Y dije, sí, pues yo de una manera u otra tengo que recuperar mi identidad, aunque sea de manera temporal y aunque sepa que esto no es beneficioso para mí. Y empecé a hacer cosas como cuando tenía eso, 18, 19 años. Y entonces volví a empezar a salir de fiesta, pero con la idea de, como cuando yo tenía 18, 19 años, haciendo botellón, empecé a fumar otra vez, empecé a juntarme con los amigos del barrio de toda la vida y empecé a hacer cosas simples, sencillas, pero para que me recordasen la esencia mía. Aunque yo tenía mi fuero interno y sabía que eso no era solución, porque obviamente la solución no era fumar, porque sé que fumar es perjudicial para mi salud y además que yo soy muy deportista y el tabaco me sienta fatal. Pero el alcohol me pasa igual, yo no soy bebedor ni nada. Sí es verdad que cuando estoy en una reunión y tal, si me tengo que beber 2 o 3 copas me las bebo sin problema, pero que de normal no, ni bebo ni nada, ni es algo que tampoco me llame especialmente la atención. Pero me sirvió como algo temporal, fue como voy a recuperar un poco la esencia, voy a intentar recordar qué es lo que yo hacía cuando joven para intentar recuperar la mayor parte de la esencia que yo había perdido. Fíjate hasta qué punto que llegué, pero son técnicas que yo usé que a mí me vinieron bien, lógicamente sin entrar en historias raras ni movidas raras, que sabía yo que me pudieran perjudicar más. ¿Me entiendes? Yo me propuse un tiempo estimado de fumar, me propuse un tiempo estimado de, pues eso, de salir con los colegas en plan, pues de fiesta, de tal y de cual. ¿Sabes? Hice una serie de cosas para intentar encontrarme de nuevo. Siempre dentro de unos márgenes de seguridad, ¿vale? O sea, te digo esto porque, bueno, no sé un poco tu vida de joven, de más joven como ha sido y tal. En fin, que tengas cuidado con esas cosas, pero que intentes no perder tu esencia como persona, que ya te digo, pues si tú has sido una persona que te ha gustado pues, el tema del cine o salir con amigos de esta manera o del otro, que intentes volver a conectar con eso. Intenta volver a conectar con esas actividades, con esas cosas, tío. No es otra cosa. No. mm, Básicamente es eso, volver a vivir. Marco, mira, yo no soy creyente, ¿vale? Pero sí que creo que la fe tiene un poder muy grande. A mí me educaron en la religión católica, cristiana. Yo tengo mi bautismo, mi comunión y todo eso, pero sin embargo no soy creyente, aunque sí que es verdad que en los momentos difíciles de la vida le he pedido a Dios y me he encomendado un poco a Él, ¿no? Pero cuando utilizo mi punto de vista científico, por así decirlo, y a mí la ciencia me gusta mucho y tal, eh, claro, pues no, me choca con la teoría del Dios, ¿no? Pero sí que creo que detrás de la fe puede mover montañas y estoy totalmente de acuerdo y la fe te puede salvar. Y si es fe en Dios, pues en Dios, en Alá o en quien sea, me da igual. Si eso a una persona le ayuda, pues para adelante, ¿vale? Y luego me has dicho una cosa que me parece súper potente, tío. Tú ya padeciste de un dolor crónico y saliste y lo superaste y ahora, pues, estás pasando por otro dolor crónico en otra zona, pero es lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Y lo mismo que superaste una cosa, lo vas a superar esta, ¿me entiendes? Em, También es verdad que la edad influye de una manera diferente, porque claro, si esto fue lo del cráneo te pasó hace unos pocos de años, pues eras más joven, te preocupabas menos y tenías menos inquietudes en la vida. Muchas veces en el dolor crónico influye mucho la presión que tú tengas a nivel en tu vida personal, las situaciones de estrés que tú estés viviendo. Normalmente el dolor crónico suele atacar mucho a personas que entran en esa edad de la madurez
y afectan más. ¿Me entiendes? Y por eso tú lo estás viviendo también seguramente con una intensidad mucho mayor que con lo del tema del cráneo y ya está, pero al final es lo mismo. Y el cerebro tiene neuroplasticidad y eso es lo que tú vas a trabajar para conseguirlo. Pues mira, Marcos, yo te voy a ser sincero, yo agoté todas las vías. Em, Porque yo era tanta la gana que tenía de quitarme el dolor de encima que yo ya, como a ti te pasa, yo me sabía la teoría, me la sabía al dedillo, había estudiado un montón y yo decía, y bueno, ¿y por qué cojones sigo con el dolor si ya me sé todo al dedillo y tal? Y hoy he compartido en el grupo una foto de Alan Gordon, de la red social de Alan Gordon, que es verdad, cuanto más lo intentas, más lo perpetúas. ¿Me entiendes? Es paradójico, es contradictorio, pero es así. Cuanto más quieras salir de esto con más rapidez, utilizando todos los métodos, utilizando todos los acompañamientos que sean necesarios, etcétera, etcétera, más lo perpetúas. Porque lo que transmite de manera indirecta es precisamente eso, urgencia. Y esa urgencia es amenaza. Y entonces el cerebro va a persistir en esos síntomas. Aún así, yo te digo que si tú crees que necesitas acompañamiento, que lo busques, tío. Que lo busques. Aunque luego después, cuando lo hagas, digas, pues no me está sirviendo para nada. Vale. Pero te quitas esa espina. Mira, te cuento. Mira, te cuento. Yo empecé con el fisioterapeuta este deportivo, que fue al que me derivó a una chica, fisioterapeuta, que también es expadeciente de dolor crónico, que es investigadora de la Universidad de la provincia de Málaga, de la Facultad de Fisioterapia, y fue con la que empecé a tratarme al principio. Y estuve con ella 3 meses. A los 3 meses, como no salía del dolor, a pesar de ella explicarme la teoría de todo esto, fue cuando me derivó a la clínica de Arturo Goicoechea. Allí me traté con la hija, tuve charlas con Arturo, hice el curso del dolor y he estado con ellos pues como 2 años, ¿vale? 2 años. El acompañamiento era una vez al mes, tenía consulta y luego el curso de pedagogía del dolor que hice. Durante esos 2 años, a pesar de ello, yo me traté con otra persona que se llamaba Encarna Espuña, de Valencia, especializada también en dolor crónico, pero más enfocada en que la causante son las emociones, como decía John Sarno. Además, ella fue discípula de John Sarno. Entonces me traté con esta mujer también porque yo creía, y no es que no me sirviera de nada, porque al final yo seguía en el mismo punto, es decir, me traté con esta gente y yo no salía del dolor, ¿me entiendes? Yo empecé a salir del dolor cuando dejé de intentarlo. Cuando dejé de pelearme con el dolor, cuando dejé de insistir en quitarme este dolor, dejé de insistir en terapias tipo, pues venga, tengo que hacer la meditación por esto, por lo otro, el seguimiento somático tantas veces, porque claro, a ti te dan una herramienta para quitarte el dolor crónico, tú estás hasta los cojones del dolor crónico y si tú esa herramienta te la han dado, tú la practicas no una vez al día, la practicas 70 veces al día. Y eso genera más presión y es contraproducente. Sin embargo, yo tuve que agotar esas vías porque si no, no me quedaba tranquilo, se me quedaba un poco como esa espinita ahí clavada de decir, pues a lo mejor si me hubiese tratado con esta persona, pues hubiese ido más rápido. A mí la verdad lo que me abrió muchísimo campo de mira fue los vídeos de Dan Buglio, porque fueron lo más simple y lo más sencillo, y me parece el mejor coach en este tema. Me abrieron muchísimo, de verdad, muchísimo. Pillé muchísimos tips y muchos consejos que me valieron buenísimos, y luego la lectura. Yo leía y releía, leía y releía un libro, otro libro, otro libro, otro libro. Empecé a leer cosas sobre el cerebro, sobre el funcionamiento, que ya no tenían que ver con el dolor crónico, pero que me servían porque empecé a hacer lo que se llama metacognición. Es decir, empecé a coger conocimiento y lo empecé a unir. Me leí el libro de Sin Miedo, de Rafael Santandreu, como te dije, que era un libro para superar la fobia, para superar la fobia, para superar la ansiedad, para superar el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces me di cuenta de que todo es lo mismo. Entonces fue cuando yo empecé a hacer ajá, hostia, esto era esto. Y esas cosas, esas obviedades, yo las vi con el paso del tiempo. No fue ningún terapeuta el que me lo hizo. Sin embargo, sí tuve que ir a los terapeutas para que me acompañaran y me dieran para agotar esa vía. No sé si me he explicado, no sé si me entiendes. Marco, la desidia en este caso no es mala del todo, te explico. Yo empecé a dejar de intentar y fue cuando empecé a mejorar porque estaba hasta los cojones, hablando mal y pronto, o sea, estaba tan harto de, de leer, de ver siempre lo mismo, de la teoría, porque al final la teoría es la misma. Lo único que cambia es cómo lo explica uno o cómo lo explica otro, que a lo mejor te sueltan alguna frase que te resuena y te retumba en la cabeza y te funciona muy bien, pero al final es lo mismo. Es decir, lo que yo te explique es lo mismo que te va a explicar esta persona, lo mismo que te va a explicar Dan Buglio, lo mismo que te va a explicar Arturo Goicoechea, lo mismo que te va a explicar el otro. Es decir, es todo lo mismo. Y es como he puesto en el grupo, es un resumen. Eh, Cerebro que percibe peligro y la finalidad y el objetivo no es quitarte el síntoma, es transmitir seguridad al cerebro. Una vez que el cerebro se sienta seguro,
te garantizo que los síntomas irán disminuyendo poco a poco. Ya te digo, no es lineal, por eso es un proceso tan cabrón y tan malo, porque al no ser lineal te engaña constantemente. Es muy puñetero, te engaña constantemente, entonces tienes muchas veces el sentimiento de, me parece a mí que no estoy haciendo lo correcto. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor me falta por hacer algo, a lo mejor me falta esta técnica, o a lo mejor me... Entonces siempre tienes esa duda y eso es lo difícil, verdaderamente. Pero todo se resume, de verdad, todo se resume a eso. Peligro potencial, cerebro que percibe un peligro potencial, que no tiene por qué ser un peligro de verdad, pero él lo percibe como peligroso, y tú lo único, tu objetivo, tu finalidad es transmitirle seguridad al cerebro. Punto. ¿Y cómo le transmito seguridad al cerebro, Juan? Pues con la teoría. Con la teoría. Es decir, vale, yo ya sé que no tengo nada en la espalda. El dolor es muy intenso, sí, pues eso es el cerebro que está activando este patrón. Pero voy a seguir con mi vida. Y por eso te digo que la desidia no es mala en este caso, porque te lleva a un punto en el que estás tan con esa desidia que no quieres seguir intentando nada más. Pero la teoría ya está implantada en tu cerebro y eso va calando muy poco a poco, de manera muy progresiva. Lo único que yo te aconsejo y lo único que te animo a que trabajes es el estado anímico. Que trabajes el estado anímico, que intentes disfrutar a pesar de los síntomas, que intentes disfrutar tu vida, que eres joven, tío, y que tienes mucha vida por delante y que saldrás y que cuando salgas de esto, te doy mi palabra, que te vas a comer el mundo y vas a tener muchísimas ganas de vivir, de disfrutar. No te pierdas los mejores años de tu vida y a pesar del síntoma que es una putada, sal a divertirte. Que no te permite concentrarte, no pasa nada, mañana lo harás mejor. Que no te permite disfrutar de una película. Hoy no me ha permitido disfrutar de una película, pero mañana a lo mejor sí. Eso es lo único que tú tienes que intentar. Es decir, tú tienes que intentar simple y llanamente llevar una vida normal y ser feliz a pesar del síntoma. Y te doy mi palabra que con el tiempo, haciendo eso, muy poco a poco, exponiéndote a las situaciones de manera progresiva, de manera gradual, etcétera, etcétera. Es decir, no vayas a querer meterte ahora a lo mejor un viaje de coche de 10 horas de golpe, porque a lo mejor no eres capaz de soportarlo. Pero de manera progresiva que lo vayas haciendo y que te expongas a las situaciones de la vida y que intentes disfrutarla y que tu objetivo, por ejemplo, si tú ahora no eres capaz de hacer un viaje de 3 horas en el coche, pues que te pongas un objetivo de hacer un viaje de coche de media hora y que cuando consigas hacer un viaje de media hora en el coche, que lo disfrutes como si hubiese ganado una medalla olímpica, porque acabas de conseguir algo muy importante, aunque tú creas que no. ¿Me entiendes? Entonces, esos pequeños pasos, esos pequeños objetivos, y fíjate, el objetivo no es que me quite el dolor, el objetivo es conseguir salir media hora con el coche o salir a caminar 10 minutos y celebrarlo y festejarlo. Y voy a disfrutar de un rato con mis amigos. Y hoy a lo mejor no disfrutas y estás amargado y estás mal. Pues te vas a tu casa y mañana vuelves a la carga. Y el día que seas capaz de estar 5 minutos de disfrute con tus amigos, riéndote o lo que sea, a pesar de tener el dolor, esa es la meta, ese es tu objetivo. Y ya verás como con el paso del tiempo los síntomas irán disminuyendo, habrá días que no tendrás síntomas, habrá otros días en los que tengas síntomas y te pensarás, hostia, por lo mejor no lo estoy haciendo correctamente y tal, hasta que llegará un día que te dará tan igual el síntoma que dirás, hostia, pues si llevo 2 semanas que no tengo nada, no sabrás ni cuándo se te ha ido el síntoma exactamente. Créeme, Marco, que cuando tú estés fuera y consigas, fíjate, cuando te digo cuando estés fuera, no te digo cuando no tengas el síntoma. Porque tú puedes seguir teniendo el síntoma y decir, yo ya estoy fuera de toda esta mierda, ¿vale? Porque yo hace ya bastante tiempo que mi síntoma era bastante más intenso, más persistente y tal, y yo ya decía, estoy fuera. Porque conseguí hacer una vida ya totalmente normal, feliz y todo esto. Entonces, cuando tú estés fuera, de verdad, cuando tú te sientas que estás fuera, vas a decir, te vas a echar la mano a la cabeza y vas a decir, madre mía, pero si es que era algo tan sumamente obvio que cómo no era capaz de verlo. La sencillez de esto. Sí, tío, es así, pero la mente es así de enrevesada. Tú ya verás que lo verás más sencillo. Cuando pase el tiempo y lo consigas, verás tú y dirás, tío, qué cosa más fácil. Y te sientes poderoso, ya es lo que ya te he dicho un montón de veces. Así que, de verdad, no te desanimes, intenta dentro de las posibilidades forzarte al principio a estar lo más feliz posible, lo más anímico posible. Búscate un hobby que te guste mucho y que lo puedas disfrutar. En mi caso, por ejemplo, me aficioné durante aquel tiempo a jugar a los videojuegos, algo que a mí nunca me había llamado, y por las noches, como no podía dormir, tenía insomnio, pues me ponía con el videojuego a jugar con una consola y me enviciaba al Call of Duty a pegar disparos por ahí, con gente de otros lados. No sé, te pongo un ejemplo, es decir, búscate algo que te pueda mantener un poco la mente distraída, aunque sean 5 minutos al día. Hola, buenas tardes a todos. A ver, estoy leyendo un poco el grupo, escucho
todo lo que comentáis, bueno, leo todo lo que comentáis y tal. Yo me gustaría daros un consejo general para todos, puesto que yo, pues bueno, he pasado por la misma situación, he salido de ella y además he estado en otros grupos donde he encontrado a gente como nosotros, como vosotros, como padecientes y gente que estaba en ese mismo grupo que ya eran padecientes y tal. Veo el mismo patrón en todos estos grupos y quiero, bueno, aconsejaros si me permitís. Sé que es muy fácil hablar desde la barrera, ¿no? Hay un dicho muy sabio que dice los toros se ven muy fácil desde la barrera y claro, una vez que ya has salido se ve todo muy fácil, pero cuando estás metido en el boquete yo sé que es complicado. No os toméis eh, a malas lo que os digo ni nada, simplemente os pido que tengáis un punto de vista objetivo, ¿vale? Y que intentéis verlo en perspectiva, desde fuera. Lo primero que, lógicamente, a todos recomiendo que lo paséis por los médicos que tengáis que pasar para descartar que hay una lesión física. Y cuando digo una lesión física me refiero pues que descartéis cualquier tipo de enfermedad, tipo pues una fractura, un tipo de tumor o cánceres o lo que sea, una enfermedad tipo reumática que tal. Una vez que ya hayáis pasado por muchos médicos, y muchos de los que estáis aquí seguro que habéis pasado por tropecientos médicos ya y os habéis encontrado con muchos que te dicen, ay, pues no tiene nada, o pues aquí se ve una pequeña hernia, o aquí se ve una protusión y tal, y tú llevas años con dolor, deciros a todos que lo que tenéis es dolor crónico. Una vez que se ha descartado toda la lesión física, de enfermedades y tal, y pasa el tiempo y vosotros seguís con dolor, seguís con síntomas raros, síntomas que mutan, que cambian, que a veces aumentan, a veces disminuyen y tal, es el síntoma más claro de que lo que se tiene es dolor crónico. Una vez que ya tenéis claro que lo que tenéis es dolor crónico, mi consejo es que dejéis de seguir buscando. Es decir, cuanto más sigo buscando, cuanto más sigo pensando que tengo algo malo que no me han encontrado, cuanto más sigo creyendo que tengo una enfermedad, eh, al final mi cerebro se acaba creyendo ese pensamiento que tengo y se acaba comportando en base a esa creencia. Es decir, si yo mismo creo que tengo una enfermedad que no me han encontrado, a pesar de las tropecientas pruebas que me han hecho, a pesar de los numerosos estudios que me han hecho, y yo mismo sigo empecinado en que tengo que tener alguna enfermedad, o es que me han puesto esta etiqueta diagnóstica, tipo fibromialgia, tipo dolor regional complejo, tipo lesión por esfuerzo repetitivo. Mirad, yo quiero dejar claro a todos y esto no es algo que yo me invente ni que yo sepa porque sea más listo que nadie ni nada, sino porque esto tiene su base científica, está más que demostrado, estudiado y expuesto en revistas científicas y tal, que el tejido tiene un tiempo de curación, ¿vale? Una vez que pasa un tiempo de curación, si tú sigues con dolor, no es por culpa del tejido, sino porque es culpa del aprendizaje que ha hecho el cerebro. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que si seguís confirmando vosotros mismos que creéis que tenéis una lesión, o es que a mí me dijeron que tenía artrosis en la espalda y que eso es para toda la vida, y sigues pensando que eso tú mismo estás justificando el dolor que tiene. Entonces el cerebro actúa diciendo, vale, pues sigo eh, activando el patrón defensivo del dolor, rigidez, hormigueo, etcétera, porque efectivamente esta persona tiene una lesión y además esta persona lo está confirmando, su conciencia lo está confirmando con ese miedo a moverte, esa frustración, ese tal, ese cual. Luego os invito a todos, de verdad, yo sé que este enfoque es un poco complicado, os invito a todos que os empoderéis. O sea, que adoptéis un papel contrario al de la víctima. Soy una víctima. No, 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 no. Os empoderáis, ¿vale? Es decir, no en plan de voy a luchar. No, no, porque la lucha te pone en un estado más hiperreactivo, te pone en un estado más de hipervigilancia, sino de empoderamiento de yo con esto puedo, sé lo que es, tengo claro lo que me está pasando y, y voy a salir de esta situación con paciencia, con calma. Soy una persona resiliente y tengo capacidad de superación porque he superado otros aspectos de mi vida también muy difíciles. Entonces te empoderas y empoderarse es tomar acción. ¿Y qué acción puedo tomar? Pues voy a moverme más, me voy a poner como metas u objetivos diarios cosas alcanzables, fáciles. Pues por ejemplo, si soy una persona que está postrada en la cama porque no me puedo prácticamente mover por culpa del dolor, pues me voy a poner como objetivo todos los días en la cama, aunque sea en la misma cama tumbado, me voy a mover, voy a realizar durante 5 minutos, me voy a poner música y me voy a poner a bailar tumbado, por ponerte un ejemplo, a bailar, a moverme, a mecerme al ritmo de la música y tal. En esto del dolor crónico influye muchísimo los pensamientos, influye muchísimo la creencia que tengas, influye muchísimo
lo que te regocijes en la mierda, es decir, si estás todo el rato, qué problemón, qué ruina, que hay que ver, qué sufrimiento, qué tal, qué cual, eso retroalimenta el dolor, retroalimenta el sufrimiento, pone a tu cerebro en un estado de más alerta y como si estuviera percibiendo peligro, por lo tanto el dolor aumenta, por lo tanto los síntomas aumentan, si aumentan los síntomas y el dolor, tú lógicamente mentalmente te hundes más y así sucesivamente. Y es un bucle que puede ser infinito, infinito. Si tú por el contrario te pones un objetivo, no quitarte el dolor o el síntoma, sino como objetivo, pues hoy voy a intentar caminar 2 minutos más o caminar solamente 2 minutos, porque 2 minutos no podía caminar porque el dolor era terrible. Pues voy a poner como objetivo caminar 2 minutos. Y cuando consigues cumplir ese objetivo, tú te alegras, te pones contento, lo disfrutas y tal. eh, Estás consiguiendo, aunque tú creas que no, un avance enorme. De verdad, como consejo, no os regocijéis en el sufrimiento, porque eso se hace adictivo. Al final llega un momento en el que te haces adicto a sufrir. Yo sé que es raro y tú eso se lo dice a la gente. ¿Yo qué coño voy a querer estar sufriendo? Yo no puedo ser adicto a sufrir, pero es igual que la droga. El que se hace adicto a la droga no quiere estar enganchado en la droga y no lo puede evitar, ¿no? Pues esto pasa igual. Lógicamente tú no quieres estar sufriendo, pero al final, con el paso del tiempo, si no paras de regocijarte, te acabas haciendo adicto. Entonces, mi consejo es ese. Perdón por el audio tan extenso, espero que os ayude y mis disculpas si alguien se siente ofendido con lo que digo, que no me lo tome a mal, solamente pretendo ayudar. Un abrazo a todos. Os mando otro audio. Que una de las cosas que a mí me dijo un neurólogo y con el que me traté, Arturo Goicoechea y tal, eh, creo que tiene un mensaje muy potente. Si tú no tienes nada, excepto el dolor o migraña o tal, pero no tienes nada físico y recurres al medicamento, tipo antiinflamatorio, tipo para quitarte los dolores de cabeza, los tristanes, etcétera, etcétera, ¿qué mensaje es el que le estás mandando al cerebro? Si lo piensas fríamente, el mensaje que tú le mandas al cerebro es de, pues tengo una enfermedad o estoy mal y necesito tomar medicación. Entonces, mi consejo es que el tema medicación o el tema remedios naturales o el tema, no sé, la zanahoria machacada de tal manera porque tiene propiedades antiinflamatorias, el magnesio de no sé qué, que todas esas cosas las dejéis un poco de lado. Ya os digo, siempre y cuando no haya una enfermedad de base, ¿me entendéis? No estoy incitando a nadie a que deje la medicación que le ha recetado un médico eh, teniendo alguna enfermedad de base. Pero si tú no tienes ninguna enfermedad, ni ninguna lesión, ni nada de nada, tomar medicación para el dolor o la medicación antes de que te venga el dolor, como es en el caso de la migraña y todo eso, eso lo único que hace es confirmar la creencia cerebral de que efectivamente tienes una enfermedad. Y yo recomiendo que no se haga. Al igual que buscar remedios naturales y cosas de estas, tipo quiroprácticos, tipo masajistas, tipo que todo eso lo dejéis. Porque cuanto más tiempo estéis ahí, más estáis confirmando al cerebro de que tenéis una lesión o de que estáis dañados. Y eso no es así.